Buenos días, mis macrofagitos. Recapitulando, como bien sabemos, la célula está conformada por múltiples organelas. Ahora, en esta ocasión, vamos a hablar del retículo endoplásmico de una forma sintetizada y breve. Ahora bien, ¿qué es este? Como sabemos, el retículo endoplásmico es un conjunto de membranas, ¿no? Un conjunto de membranas que en su porción inicial se extienden o se continúan con la membrana nuclear y en su porción terminal, se van a encontrar con la membrana plasmática. Ahora bien, como podemos observar también, este retículo es un conjunto de sáculos aplanados y de conductos, que se dice, ¿no?, que es la unidad máxima que una célula puede tener. Ahora bien, también se ha llegado a creer que esta incluso forma hasta el 50% del volumen de una célula. Como bien sabemos, existen de dos tipos, rugosos y lisos. En forma estructural, estos tienen una composición similar, debido a que están formados por una bicapa lipídica, pero la diferencia radica en las funciones que tienen por cumplir. Iniciaremos con el retículo endoplásmico rugoso, que como habíamos mencionado, este va a ser una serie de sáculos aplanados, y lo particular del mismo es que en estos sáculos, como pueden observar, hay unos puntitos, son los ribosomas, que estos se van a encontrar plegados a estas paredes, donde se va a llevar a cabo la síntesis proteica, que ya vamos a verlo como una de las funciones principales. Entonces, hablando de las funciones, vamos a mencionar las tres más importantes, iniciando por la síntesis de proteínas, que como bien sabemos es un proceso vital y muy importante, ya que todo nuestro organismo se va a encontrar formado por proteínas precisamente para el sostén del mismo y su estructura. Ahora, ¿cómo va a ser esta síntesis de proteína? Lo voy a explicar de forma breve, ¿no? Como bien sabemos, vamos a tener el ARN mensajero, que se va a unir a la subunidad mínima o pequeña del ribosoma, posteriormente a una subunidad grande, y para formar este proceso, ¿no? También, como sabemos y hemos dicho, ¿no?, que una de sus funciones es la síntesis. La segunda importante es el almacén de las mismas, que se lleva a cabo en el lumen del retículo. Y el lumen, como vamos a observar en las diapositivas o en esta imagen, son estos espacios que surgen entre las plegaciones de estos sacos. Y como tercera función es el de control de calidad, que igual es una función vital, debido a que si hay una proteína que ha sido sintetizada y tiene alguna anomalía o presenta algún defecto, la misma es retenida, como observamos en la imagen, es como de alto, precisamente para que esta no salga del retículo y no vaya a alterar a la célula y producir mutaciones y otros problemas, ¿no? Ahora bien, vamos a continuar con la explicación del retículo endoplásmico liso. Bien, vamos a continuar con la explicación del retículo endoplásmico liso, que como sabemos, esta es una continuación del rugoso que ya explicó mi compañera previamente. ¿Cómo lo diferenciamos el uno del otro? Es sobre todo por la presencia de los ribosomas. Vemos que el retículo endoplásmico liso carece de estos ribosomas en lo que son sus membranas, y además este se encuentra en menor proporción y se encuentra de una forma tubular desordenada. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿en qué parte de la célula lo podemos visualizar?
y como pueden observar en la imagen, se encuentra en lo que es la periferia de la célula y también se puede encontrar en lo que es el núcleo celular. También se preguntarán en dónde se encuentra en el cuerpo humano, en qué partes, en qué órganos lo podemos encontrar. Y es que, como pueden observar en la imagen, están las células musculares para la contracción celular, en las células suprarrenales, en lo que es el cuerpo lúteo de los órganos reproductores de la mujer y sobre todo en el hígado, que es el lugar donde está mayormente desarrollado. Pero, para recalcar, está presente en todos los órganos que están implicados en lo que es el metabolismo de las grasas, la detoxificación y también el almacenamiento de calcio. Ahora, ¿cuáles son las funciones principales del retículo endoplásmico liso? Como pueden observar en las diapositivas, y ya lo mencioné antes, se encarga sobre todo de lo que es la detoxificación. ¿De qué forma es que esto ocurre? Como sabemos, las sustancias como el alcohol u otro tipo de drogas son aquellas que se transforman en compuestos hidrosolubles y luego se disuelven en agua para ser excretados mediante la orina. También participa en lo que es la reserva de calcio. Eso sobre todo ocurre en las células musculares, en donde aquí el retículo endoplásmico liso se encarga de captar, de recoger todo el calcio que está flotando en lo que es el citosol. Y como dato importante, sabemos que en las membranas, en las células musculares, este ya no recibe el nombre de retículo endoplásmico liso, sino que es retículo sarcoplásmico. Esto ocurre mayormente en la contracción muscular, que sabemos que existen las bombas de calcio y otros procesos que no vamos a mencionar en esta exposición. Y finalmente también participa en lo que es la Como les mencionaba, también participa en la gluconeogénesis, que es una vía metabólica para la formación de la glucosa. Como sabemos, tenemos la enzima glucosa 6-fosfatasa, que va a ser la encargada de dar paso a la glucosa 6-fosfato. Entonces, esta va a ser una función también del retículo endoplásmico liso. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la síntesis lipídica. ¿A qué me refiero con eso? Como sabemos, las membranas de las diferentes células, organelas, están conformadas por un conglomerado de lo que son los lípidos, como ser el colesterol, los fosfolípidos o los triacilgliceroles. Entonces, este se va a encargar de sintetizar todo lo que son estas grasas que se encuentran en estas membranas. Y también se encarga de lo que es la síntesis de hormonas, por ejemplo, los esteroides, los ácidos biliares y las lipoproteínas. Bueno, vamos a pasar a explicar otras funciones, como ser, ya les mencionaba aquí la síntesis de hormonas, pueden ver en las diapositivas. Y también se encarga aquí en esta imagen, vamos a observar mejor, cómo es el proceso de contracción muscular con la hendidura sináptica, con la fibra muscular, la acetilcolina. Continuando con la explicación, vamos a entrar un poco a ver lo que son las funciones del retículo endoplásmico liso. Y vemos que la principal es la síntesis de lípidos. Esto ocurre en las membranas de las células o las organelas, que sabemos que están conformadas por una bicapa lipídica de lo que es colesterol, triacilgliceroles, entre otros. Y estos van a sintetizar las grasas de este retículo, va a sintetizar las grasas de lo que son esas porciones de la célula. También se encarga de lo que es la detoxificación y la reserva de calcio en lo que es las células musculares, como también la gluconeogénesis, que es una vía metabólica para la glucosa, ¿no? Vamos a explicar a fondo cada una de estas funciones. Y como les decía, en la síntesis de lípidos tenemos aquí los que conforman las membranas, pero también participa en lo que son la síntesis de hormonas, como son las hormonas esteroideas, los ácidos biliares, las lipoproteínas, entre otras, ¿no? También participa, como les decía, en la detoxificación. ¿De qué forma? Sabemos que tenemos sustancias como el alcohol, otro tipo de drogas,
que se convierten en sustancias hidrosolubles, que después se van a disolver en agua y van a ser excretadas en forma de orina. En cuanto a la reserva de calcio, las células musculares son las protagonistas en esta función, porque como ven en la imagen sabemos que participan las bombas de calcio y entre otros organelas, las vesículas sinápticas, entre otras estructuras de la contracción celular, que no vamos a ahondar en este video. Pero, ¿cuál es la acción del retículo endoplásmico liso aquí? Es recoger, captar todo el calcio que está, por así decir, volando en el citosol, y como dato, en las células musculares este ya no recibe el nombre de retículo endoplásmico, sino de retículo sarcoplásmico. Y bueno, aquí no acaba todo, porque además les traemos una patología relacionada con este último que acabamos de ver, del retículo endoplásmico liso. Como les mencionábamos, vamos a traer aquí una correlación clínica que viene a relacionarse con la organela que acabamos de explicar, que es la cirrosis hepática. Como sabemos, esta es una enfermedad crónica. Muchos ya han debido escuchar hablar de la hepatitis y demás, pero este es el caso más avanzado. Es una lesión muy grave en lo que es el hígado, en donde aquí vemos una necrosis de este órgano tan importante, como pueden observar en la imagen. Y los hepatocitos, que son las células funcionales de nuestro hígado, se convierte en un conglomerado de células, como vemos aquí, el hígado con cirrosis. Y bueno, aquí cuáles son las consecuencias, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, el hígado es el órgano que tiene más desarrollado su retículo endoplásmico liso, porque se encarga del metabolismo de las grasas, pero aquí pierde esas funciones. Pierde la función de la gluconeogénesis, ¿no? en conseguir la glucosa 6-fosfato, pierde muchos factores de coagulación, por ejemplo, entre otras funciones que cumple. La más conocida es la cirrosis alcohólica, como dice el nombre, por consecuencia del excesivo consumo de alcohol. Y bueno, sabemos que muchas personas tienen esta patología por este mal hábito, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? Primero con la exploración física, que observamos los ojos amarillentos, tenemos los síntomas en las mujeres sobre todo, con lo que son las irregularidades menstruales, pueden presentar amenorrea, vemos, ¿no?, ictericia en la piel, como en la anterior imagen se mostraba, entre otras. También realizamos lo que son una ecografía, tanto abdominal, que podemos observar ahí el hígado, cómo se encuentra con cirrosis, y también podemos acompañar de una laparoscopía o una endoscopía, si es que es necesario. Ahora, el tratamiento, por supuesto, es el cambio de hábitos en el paciente, una dieta equilibrada y abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas, como también puede estar acompañada de actividad física para que su hígado funcione mucho mejor, y suplementos vitamínicos. Además de la cirrosis alcohólica, tenemos otros tipos de cirrosis, como ser la cirrosis biliar, que se desarrolla sobre todo cuando se destruyen sus conductos biliares del hígado. La cirrosis biliar primaria y secundaria se puede clasificar, ¿no? Podemos ver ahí la diferencia de un hígado con cirrosis biliar primaria y un hígado con cirrosis biliar secundaria. Y finalmente la cirrosis cardíaca, que ocurre por una insuficiencia cardíaca derecha, que puede ir aumentando, ¿no? Entonces aquí podemos ver en la imagen cómo es que esto se desarrolla. Y finalmente, recomendar a todos los oyentes que reduzcan su consumo de alcohol para no tener ese tipo de patologías. Vamos a dejar la bibliografía, como otros recursos de videos, en la descripción. Hasta la próxima.